Buenas tardes, estimado Alberto, un saludo muy cordial de mi parte. Hubiese querido exponer primeramente saludar como directorio de los compañeros de Guayaquil, y tenía ahí en nuestra página web la ventana exactamente que tienes tú ahí, y parecería que la información que Alberto me suministró y que correspondía al año 2013 parece que hubiese sido ayer, porque casi no ha pasado nada desde el año 2013 hacia esa fecha. Entonces, primeramente un saludo a ustedes, miembros de aquí de la asociación de Guayaquil y El Oro, y también socios activos de la Asociación de Beneficiarios del Fondo Privado de Jubilación de la Contraloría General del Estado. En el año 2019, casualmente Alberto me acompañó en todo el proceso electoral que se dio para asumir nosotros la asociación, y venimos trabajando coordinadamente, porque así lo hicimos con la mayor parte de las personas de Guayaquil. Siempre recibí un magnífico respaldo de Guayaquil, y eso yo les agradezco muchísimo a Alberto, a los compañeros de Guayaquil les agradezco muchísimo, porque ha sido un respaldo muy efectivo, muy efectivo. Y ahora, en realidad, es la primera vez que vengo aquí, pese a que Alberto me había invitado en algunas ocasiones para que les visite a ustedes. Pero hay múltiples circunstancias, especialmente la pandemia fue una de las cosas que más nos apartó. Y ahora sí, por invitación, digamos, de las compañeras que son miembros del directorio, la compañera Magdalena Mite, la compañera Rocío Silvia de Reyes, la doctora Pazmiño, Blanca Pazmiño, son 3 compañeras que nos... Y además de eso, siempre hemos organizado nuestras conferencias virtuales, invitando a todos los que quieran participar. La pandemia nos obligó a generar una serie de actividades que fueron nuevas para nosotros, porque organizamos la página web, organizamos conferencias virtuales casi una vez al mes. En esta nueva ocasión, que nos correspondió a sí mismo asumir, digamos, el directorio de la asociación, ahí fue que se incorporaron nuestras compañeras, que han sido un puntal muy efectivo para poder hacer nuestras actividades. Y eso nos ha permitido, además de eso, que tengamos una buena comunicación con ustedes en Guayaquil, y para mí a lo menos ha sido una satisfacción venir acá a esta ciudad, reunirnos con ustedes, y vamos a comunicar toda una serie de actividades que nos ha correspondido ahora asumir. La primera que hemos planteado es el proceso jurídico que se da de demanda al Fondo de Jubilación Patronal por parte de la Asociación de Beneficiarios del Fondo Privado de Jubilación de la Contraloría. Una demanda que tiene digamos, una demanda jurídica que tiene 2 situaciones. La una
que es daño moral, y la otra que es cuasi delito. Estas dos situaciones se dan porque el fondo de jubilación patronal en el año 2013, en noviembre del año 2013, suspendió las pensiones de jubilación en una situación muy grave para los jubilados, porque el fondo así de una forma muy generalizada y en el cual ustedes mismos estuvieron de testigos en ese asunto, porque yo en esa época todavía, digamos en el año 2013, yo salí en diciembre y ustedes en cambio ya salieron mucho más y estuvieron presentes, estuvieron en estas situaciones que se dieron de parte del directorio del Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado. Más aún, el directorio del Fondo de Jubilación asumió de una forma, qué sé yo, muy ligera, ¿no?, el que se va a suspender las pensiones de jubilación por el hecho de que el presidente Correa hizo un decreto en el 132 donde dio pensiones, dio un fondo de solidaridad para los jubilados de todo el país, y consecuentemente este fondo de solidaridad le quisieron aparecer como que fuera el reemplazo a los fondos de jubilación, y con el visto bueno del directorio del fondo de jubilación, que era un directorio de la Contraloría, con una administración nombrada por el Contralor, nombraba a su representante, y también el fondo disponía de 3 representantes por parte de la Asociación de Empleados y 2 representantes por parte de los jubilados. Ese era la administración, pero para efectos de poder suspender las jubilaciones, llamaron a una asamblea general, fueron ahí los compañeros, y la situación grave era que tenían que obligatoriamente, como había una serie de conflictos jurídicos, entonces dieron paso a que suspender, pero de una forma provisional, las pensiones de jubilación. Pidieron que se comunique a la superintendencia de bancos para que la superintendencia qué sé yo, legalice esta suspensión de los fondos de las pensiones. Eso se dio en el año 2013, hubo una asamblea, y la situación es que la asamblea de jubilados no tuvo la suficiente capacidad como para poder defender los derechos de los jubilados. En base a esta situación es que procedieron a solicitar a que la superintendencia les acepte este asunto, y suspendieron los fondos de jubilación, suspendieron suspendieron las pensiones, y casi lo dieron en forma arbitraria. Y la verdad que con el visto bueno del directorio, con una asamblea de representantes de todo el Ecuador, y no pudieron en esa época reclamar ese asunto con firmeza. A la vuelta de los años empezamos a reclamar, pero en el año 2014 sí es importante una situación que, mediante una comunicación de parte de la superintendencia de bancos, envía la comunicación
al abogado Miño le envía una comunicación y ahí la superintendencia dice que la superintendencia no tiene nada que hacer con este asunto de que hayan suspendido ustedes las pensiones de jubilación y que les corresponde a ustedes, ¿no? Son los responsables y ustedes en una forma unilateral han suspendido. Esa es responsabilidad de ustedes, no es responsabilidad de la superintendencia de bancos. Esa es la comunicación que ha sido por demás el documento más importante que nosotros hemos tenido es este documento de la respuesta de la superintendencia de bancos. Sin embargo, pese a que estaba comunicada, el presidente, el abogado, digamos, el doctor Miño, mantuvieron las pensiones de jubilación, las suspendieron y definitivamente no volvieron a pagar desde el año, creo que del año septiembre del año 2013. Octubre del año 2013. Esta situación generó que los jubilados sufran terriblemente el daño que se dio al haber suspendido estas pensiones de jubilación. Fue un daño increíble que se dio a los jubilados de esa época, pero además de eso, todos los jubilados de años posteriores, en cambio, han sufrido terriblemente porque fueron apartados de sus pensiones de jubilación y básicamente casi ni siquiera tenían derecho a una jubilación. Bien, ahí se presentan dos situaciones bien conflictivas. La primera, la Ley de Seguridad Social, que reconoce que los fondos complementarios previsionales cerrados son unos fondos que deben ser manejados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y eso se da en base a una resolución, la 504 de la Superintendencia de Bancos, la 580, además de eso, y una resolución de la Junta de Política Económica Financiera. Estas resoluciones fueron definitivamente, pero claro, la resolución de la Contraloría fue mucho más antes que se den estas resoluciones. Y estas resoluciones, que también son del año 2013, no fueron las que prácticamente legalizaron todo el daño que se da a los fondos de jubilación, no solamente de la Contraloría, sino de todos los fondos de jubilación del Ecuador, los que aproximadamente son unos 25 o 30 fondos, pero los otros fondos complementarios previsionales cerrados dedicados a la cesantía, a otras prestaciones, a todos estos fondos fueron intervenidos. El fondo más importante de este asunto, y esto también deben ustedes conocer, fue el fondo del magisterio. Y eso fue una pelea que dio Correa a los profesores, que les acusaba de que ellos habían recibido fondos del Estado. Y de esa manera, o sea, todo fue un proceso político increíble, terrible. Entonces, en estas circunstancias nos corresponde a nosotros sufrir directamente este asunto. ¿Por qué? Porque decían que eran fondos financiados por el Estado. En realidad yo no lo discuto, eran fondos financiados por el Estado, porque así fue. Nosotros recibíamos el 50% hasta el año 2008 de la Contraloría, y el otro 50% era de nuestros aportes. Y como empezamos en el año 1983, entonces la Contraloría en esa época nos dio la oportunidad de poder mejorar nuestras pensiones de jubilación, y eso lo hicimos con todo el espíritu, porque había un espíritu de solidaridad. Esto sí es fundamental, la solidaridad que se da en
es la forma como el 100% de los empleados de la Contraloría aportamos, tanto al fondo de jubilación como al fondo de cesantía. Y en lo que corresponde al fondo de cesantía, también lo hicimos, porque son dos fondos que nos beneficiaban adicionalmente, lógicamente. El uno a raíz de que nosotros salimos y recibimos nuestra jubilación. Bien, este inicio nos va a permitir a nosotros analizar lo que se da con posterioridad al año 2013. Todo el proceso de intervención de los fondos, de la intervención de la Superintendencia de Bancos, del Banco del BIES, de la incautación de los fondos y que pasaron a la administración del Banco del BIES, fueron prácticamente todo el conflicto que hemos tenido. Adicionalmente a esto, la administración del BIES pasó también ya la administración de la Contraloría fue reemplazada por una gerencia directa nombrada por el Banco del BIES. Hubieron, creo que, 2 gerentes, no sé cuántos habrían, 2, me parece que fueron 2, ¿no? Una economista Herrera y la economista Cecilia Carrillo. Ahora bien, el día de hoy está posesionándose un nuevo gerente, un abogado, Marco Tulio Martínez. O sea, es un tercer gerente del fondo de jubilación y el fondo de cesantía. ¿Cómo? Por la misma superintendencia, por el mismo Banco del BIES. Bien. Bien, sí. Nosotros, a raíz de que asumimos nosotros la presidencia y la administración asumimos la presidencia y la presidencia de la asociación de jubilación, ¿no?, que fue en el año 2019, empezamos a ver la forma como se puede solucionar y apoyar, digamos, a los jubilados que en realidad sufrían en carne propia, porque es grave. Una pensión de jubilación que fluctuaba entre $800 y $1,200, ¿no?, que de la noche a la mañana le suspendan, era una cosa muy grave. Entonces, en el año 2000, creo que fue en el año 2015, me parece, o 2014, ya hubo una primera demanda de inconstitucionalidad de las leyes que amparaban los fondos complementarios previsionales cerrados y también las resoluciones tanto de la Superintendencia de Bancos como de la Junta de Política Económica. Desde el año 2014 ya se empezó a reclamar este asunto en el ámbito constitucional, en el ámbito jurídico, no jurídico, sino en el ámbito legal. También la ley para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, que fue una ley con el carácter de completo, o sea, una ley que se da en la Asamblea Nacional y que aprobaron esta ley para la administración de fondos complementarios cerrados
en el año 2016, 17 me parece, plantearon en la Asamblea Nacional la derogatoria de esta ley. Y además de eso, la inconstitucionalidad de los decretos, de la resolución de la 504 y la 580, que era la que digamos, implementaba es el nombre, implementaba el carácter de la ley de la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados. Estas dos resoluciones y también la de la Junta de Política era la que prácticamente le liquidaron a los fondos. Se prohibió el que se siga pagando fondos de jubilación en todo el país. Y además de eso, olvida de que los fondos entregados por el Estado debían ser devueltos al Estado. Pero habían principios jurídicos que también no podían continuar, porque sencillamente eran derechos que habían tenido los empleados, y esos derechos no se los puede quitar. Sin embargo, hubo una serie de arbitrariedades que se dio en este proceso, y llegamos nosotros al año 2020, que es nuestra primera oportunidad en donde, mediante una sentencia de la Corte Constitucional, declaró inconstitucionales todos los documentos, las resoluciones que dieron cabida para que los fondos de jubilación sean administrados por el BIES. Esta declaratoria de inconstitucionalidad es nuestro primer documento oficial que tenemos en donde resuelve que las resoluciones, la 504 y la 508, que negaban totalmente los derechos de los jubilados, exclusivamente de los jubilados, porque trata esta sentencia solamente de los derechos de los jubilados, no trata de otros asuntos más. Entonces, esta inconstitucionalidad fue nuestro primer documento que logramos nosotros empezar a propagandizar y a defender nuestros derechos. En esa oportunidad comunicamos a todos aquellos responsables del manejo de los fondos complementarios previsionales, reclamando nuestros derechos por la inconstitucionalidad, que nos mantuvieron desde el año 2013 hasta el año 2020 sin el reconocimiento de nuestros derechos que fueron conculcados. Primero, se retiró la administración de los fondos directamente al banco del BIES mediante el nombramiento de un gerente. Segundo, estas resoluciones, si bien estaban derogadas, porque con posterioridad fueron derogadas, pero en el año 2013 al año 2015 estuvieron vigentes, y en esa época es que se da todo este proceso de ilegalidad. Y tercero, el hecho de que se haya prohibido las pensiones de jubilación, eso también demostramos que mediante esta sentencia se reconoce
el derecho a una jubilación, una pensión de jubilación. En estas circunstancias enviamos al Contralor, al gerente del BIES, a la superintendenta de bancos y al presidente de la Junta de Política Económica Financiera, en donde sentamos nuestras bases sobre este decreto, digamos, sobre esta sentencia de inconstitucionalidad. Pero también hay una razón jurídica muy importante, pero también tenemos que reconocer de que la sentencia habla de que todo se hará para adelante. O sea, utilizan la figura de decretos y resoluciones y leyes del año 2013 para concluir de que de aquí en adelante se deberá cumplir con esta sentencia. Pero estaba sentado, y eso es importante recalcar, estaba sentado el derecho de que todo aquello que se dio a partir del año 2013 fue inconstitucional. Bien, esto en el año 2020. Estamos hablando hace 2 años, exclusivamente en el mes de julio que se dio esta ley. A continuación, desde el año 2017 se presentó el proyecto de ley para derogatoria de la Ley de Seguridad Social para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados en la Asamblea Nacional. Y nos correspondió a nosotros dar todo el impulso para que se proceda a aprobar esta ley. Y estuvimos desde el año 2017, me parece que fue el año 2018 que se presentó este proyecto de ley. Pero ya en el año 2019 ya empezamos nosotros permanentemente a enviar comunicaciones, a hablar con los asambleístas, a hablar con las comisiones, y empezamos a solicitar que se agilite este proyecto de ley que estaba desde el año durmiendo el sueño de los justos, podemos decir. Y recuerdo que en el 3 de agosto del año 2020 nosotros pedimos una audiencia y coincidió de que eran 2 años que estaban en la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional este proyecto de ley sin haberle topado siquiera ahí. Y fuimos a reclamar que por qué es que 2 años están aquí, esto que nos está perjudicando a todos, porque son más o menos 2.000 y más familias, no debe ser mucho más, pero claro, el fondo de jubilación, el fondo de cesantía del magisterio era un fondo enorme. Yo sé, creo que era más de 700 millones de dólares que habían incautado habían incautado el banco del BIES. Entonces, de la misma manera, creo que fue cuando empezó el gobierno de Lenín Moreno, en un acto muy demagógico, fue y les devolvió el fondo a ellos solitos. Dijo, no hay problema, este fondo no ha sido financiado por el Estado, nunca han participado en absoluto el Estado de este fondo, así es que les procedo a devolver, y creo que fue un acto público que se dio aquí en Guayaquil, en donde se devolvió este fondo del magisterio. Nosotros, en cambio, con los fondos que eran administrados por el BIES, eran fondos verdaderamente
mínimos comparado con lo de un fondo que hasta el año creo que 2013, 2014 era de un patrimonio de 40 millones de dólares. Comparado con los del magisterio, era mínima parte. Entonces, llegamos al año 2021 y en el mes de agosto del año 2021, el año anterior, ya la Asamblea Nacional llegó a aprobar el proyecto de ley de la devolución de los fondos complementarios previsionales cerrados a sus legítimos dueños. Este proyecto de ley entró por mandato del presidente de la República, creo que fue en octubre del año 2021. Esta situación es una situación muy importante porque pese a que teníamos la sentencia de la Corte Constitucional, pero ya al haber, digamos, sido aprobada esta ley de la devolución de los fondos complementarios previsionales cerrados, ya tenía el carácter legal. O sea, ya podíamos nosotros argumentarnos y fundamentar nuestros derechos para una devolución de los fondos complementarios a sus legítimos dueños en base a la ley. Y lógicamente también demostrando que fue inconstitucional todos aquellos decretos de la época de Correa, que fueron los que prácticamente diezmaron los fondos complementarios previsionales cerrados. En estas circunstancias hemos llegado al año 2021 para poder reclamar nuestros derechos fundamentados en las leyes, en los decretos, en las resoluciones que mantuvimos desde el año 1983 en adelante, y hemos reclamado en una forma enérgica ¿a quiénes? Al Contralor General del Estado. En un momento estuvimos con el Contralor Pablo Celi. Una vez que salió Pablo Celi, hemos reclamado al actual Contralor Río Frío para que se dé paso a la devolución de los fondos complementarios previsionales cerrados a la Contraloría, basados en la legislación que tuvo la Contraloría General del Estado desde el año 1991, porque pese a que empezó en el año 1983, pero en el año 1991 ya se dio el reglamento codificado para la administración de los fondos de la Contraloría. Y lo único que queremos nosotros actualmente es que el Contralor intervenga en los fondos de jubilación y que se retorne a la administración directa de la Contraloría, como así estuvo funcionando desde el año 1990, digamos del año 1989 hasta el año 2003. Y la única forma para poder nosotros salir y reclamar nuestros derechos es que retorne a la administración de la Contraloría los fondos tanto de jubilación como de cesantía.
Estas reclamaciones se han dado en base a la fundamentación que les he expresado y además con la base jurídica. Ahora bien, muchos problemas se han presentado al respecto. Pese a que la Junta de Política Económica ya emitió una resolución en diciembre del año 2021 en donde se reconocía que se debían devolver los fondos de jubilación a sus legítimos dueños, ya había dado los pasos, porque todo esto fue planteado en base a un esquema que se dio en la ley, un esquema mediante plazos, tiempos, términos, etcétera. Entonces, hasta la fecha, nuestro fondo de jubilación no ha logrado ser implementado y devuelto a la administración de la Contraloría por múltiples circunstancias. La primera, que la Superintendencia de Bancos y el Banco del BIES no estaban interesados en devolver. Entonces enviaron una serie de disposiciones a los administradores del fondo. La primera disposición es que se llame a los partícipes a una encuesta para que ellos sean los que deciden si se quedan con el Banco del BIES o se quedan a nivel de la Contraloría. Se dio esas encuestas se dieron. Y lo interesante es que la mayoría de los partícipes del fondo estuvieron de acuerdo en que se han devuelto a la Contraloría General del Estado esos fondos. Esa fue una primera. Una segunda ocasión también se da porque el Banco del BIES mantenía a la gerente y la gerente tramitó tratando de solucionar el asunto en el afán de continuar ella al frente del fondo de jubilación. Hizo algunas gestiones y dijo, nadie quiere hacerse cargo de este fondo. Entonces, como nadie quiere hacerse cargo de este fondo, yo continúo. Y llegamos a este mes de mayo en que es reemplazada la economista Cecilia Carrillo Bamonde por este abogado de apellido Martínez. Bien, con esta historia que les he narrado, me hubiese gustado tener el retroproyector. ¿No va a funcionar? Definitivamente. Qué lástima. Bien. Ahora he empezado prácticamente por la segunda parte, el asunto de la administración de nuestros fondos de jubilación. Esta segunda parte que ustedes pueden encontrar en la página web. Nuestra página web fue implementada a raíz de la pandemia. Tuvimos que nosotros a organizar nuestra comunicación con todos los empleados
de los jubilados de la Contraloría, nuestros socios, con la implementación de la página web. Y logramos en el año 2020, en julio del año 2020, ya obtuvimos nuestra primera éxito en el trabajo que hemos realizado con respecto a la implementación de la página web de la Contraloría. La página web de la Contraloría es www.asojubilacion.org.es y ahí recogen toda la información que hemos organizado en base a la información que hemos recogido históricamente. En la medida de nuestras posibilidades le hemos organizado toda nuestra página web. Y tenemos implementados una sección de documentos, una sección de directorio, una sección legal y una sección de videos y hasta un obituario. En lo que tiene nuestro juicio que estamos implementando en contra del fondo de jubilación está subido a la página web. Y ahí es importante también que analicemos, porque desde el año 2015 se demandó al fondo de jubilación con el derecho que tenemos todos los jubilados a nuestra pensión de jubilación por el cuasi delito y por el daño moral que se dio a raíz de que nos suspendieron nuestras pensiones de jubilación. Y está en orden cronológico, desde la primera demanda que se dio en el año 2015, en orden cronológico, hasta el año 2017, que por un problema de una contrademanda, que en este caso se llama reconvención, los administradores del fondo de jubilación contrademandaron al presidente de ese entonces, el economista Orellana, por la sencilla razón de que a esa época ya el presidente del fondo de jubilación, que todavía se mantenía, el doctor Miño, fue con el hecho de decir, si usted no es presidente del fondo porque la Asociación de Beneficiarios del Fondo Privado de Jubilación no tiene ya personería jurídica, y yo no sé de dónde salió este asunto, pero lo cierto es que dice, le contrademandó en el mismo año 2015 al presidente de la Asociación de Empleados y debían haber en esa época mismo haber aclarado esta situación, demostrado que la Asociación de Beneficiarios del Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado era un ente de carácter jurídico, con estatutos y reglamentos y reconocido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con un acuerdo de resolución del año 1991. Tenemos la legalización. Bien, luego llegamos al año
19 en que el juez declara la nulidad del proceso judicial que se había implementado a partir de, creo que, el folio 108. De ahí en adelante dice, esto declaró la nulidad, y desde el año 2019 hasta el año 2021 se suspendió prácticamente este juicio. Ahora bien, en lo que nos corresponde a nuestra administración, porque yo soy el representante legal y además de eso tengo la participación en este juicio, tengo que indicarles que la reanudación del juicio 17-230-2015-11-842 se reinició el 12 de febrero del año 2021, pero con la contestación de la demanda presentada por Carlos Wilson Orellana Lescano. Al fin logramos que este señor, que fue el que demandó, logre contestar esta reconvención. Y de esa manera logramos que se reinicie el juicio, que prácticamente desde el año 2015 hasta el año 2021 prácticamente no se había hecho nada. Bien, en abril del año 2021, ¿no?, el juez nos llamó a una audiencia de conciliación a las partes. Comparecimos nosotros, yo en mi calidad de presidente de la Asociación de Beneficiarios del Fondo Privado de Jubilación, y mi abogado, el doctor Wilson López Domínguez. Por la otra parte, la doctora Paola Toscano Álvarez y la economista Cecilia Carrillo Bamonde, en calidad de representante legal del Fondo de Jubilación de los Servidores de la Contraloría General del Estado. En esta audiencia de conciliación fue totalmente la parte demandada negó totalmente cualquier posibilidad de poder llegar a una audiencia de conciliación. En base a este asunto es que se reinició nuevamente el juicio. Y ahora, en esa oportunidad, también el 24 de junio del año 2021, mediante providencia general del juez civil de primer nivel, se cambió al abogado. Porque, si bien es verdad, el abogado era la firma Borja y Asociados, y el abogado que estaba al frente de este asunto era el abogado Nelson, ¿cómo es? Bueno, ya se me va a acordar despuesito. Nosotros optamos por pedirle a este abogado, Néstor Arboleda, le pedimos a este abogado, Néstor Arboleda, de que sea él el encargado de esto, porque primeramente era ex funcionario de Contraloría, siempre estuvo al frente de este juicio, pero en el año 2020 ya se había alejado de la oficina Borja y Asociados. Entonces le pedimos al mismo doctor Borja, le fuimos a hablar, le dijimos que preferíamos cambiar abogado. Él no tuvo ningún problema, y el 24 de junio del año 2021 se cambió al abogado y se notificó, fue notificado en esa fecha, y desde el año junio de 2021
hemos venido continuamente trabajando con el abogado, el doctor Néstor Rabolera. Ahí se plantearon prácticamente las mismas situaciones que se dan con respecto, digamos, desde su inicio. En el año 2015 se presentó, les digo, el juicio de carácter, fue un juicio de carácter, digamos, un juicio que fue planteado por este cuasi delito, que no es, digamos, un delito, sino es un conflicto que se da por habernos suspendido nuestras funciones y nuestras pensiones. Y es este juicio el que nos ha permitido continuar en los mismos términos en los cuales empezamos, así mismo volvimos a repetir. El cuasi delito mediante una demanda y una demostración de que los fondos que se han perdido como efecto de nuestras pensiones de jubilación nos deben devolver. Y también el daño moral presentado por el daño que se dio a los empleados, a todos los empleados que sufrieron este problema y que sufren actualmente. Demostrar que psicológicamente fuimos víctimas de una afección, que no solamente fuimos nosotros como personas las que sufrimos, sino también nuestras familias. Y eso lo hemos venido demostrando en el transcurso del juicio. Ahora bien, con esto planteamos dos pruebas muy claras. La una prueba con respecto a un análisis jurídico contable que se da, y otra mediante un estudio con un perito psicológico para demostrar lo que han sufrido las familias. Por lo menos les presentamos 3 ejemplos claros. El 2 de julio del año 2021, mediante acta de sorteo, fue nombrado como perito contable a un señor Pacheco Jaramillo Pablo Patricio. Él se posesionó el 14 de septiembre del año 2021. El 7 de julio del año 2021, mediante sorteo, se sorteó a un perito psicológico en la persona de la doctora Íñiguez Ojeda Laura Judith. Ella se posesionó el 27 de julio del año 2021. En esas circunstancias fueron peticiones de parte de los en este caso de nosotros, los acusadores, y por parte de los demandados, ¿no? Pidieron que se practiquen las siguientes diligencias solicitadas por el demandado. Téngase en cuenta lo manifestado en los parágrafos primero y segundo, y se niega la solicitud del párrafo segundo, numeral 12 y 13, por cuanto no se ha presentado el sobre de preguntas practicadas practicadas en contra del presidente de la asociación de la asociación de empleados de la Contraloría, de la asociación, digamos, de beneficiarios del Fondo Privado de Jubilación de la Contraloría. En este caso querían que yo como presidente también participe de este asunto, pero el juez negó.
porque no habían presentado un sobre de preguntas. Ahora, yo no supe exactamente qué era lo que planteaban, porque yo le pregunté al abogado y si conocía él cuál era y dijo que no, que nunca les llegaron. Lo único cierto es que nunca presentaron el sobre de preguntas y por lo tanto negaron la participación de mi persona como presidente de la asociación. Bien, el 14 de septiembre del año 2021 se agregó al proceso los informes presentados por la perito psicóloga doctora Laura Íñiguez Ojeda. Se puso en conocimiento de las partes, la parte accionante en escrito del 14 de octubre, 26 de octubre y 4 de noviembre, en este caso nosotros, insistimos que no nos llegaron las copias del informe pericial de la psicóloga Laura Íñiguez Ojeda. En estos asuntos se demoraron algún tiempo hasta lograr que nos entreguen documentadamente, como nos merecíamos. Sin embargo, a la parte accionada el 27 de septiembre del año 2021 impugnó la totalidad del informe pericial de la psicóloga, la doctora Laura Íñiguez Ojeda. La contestación dada por la experta psicóloga doctora Laura Íñiguez en escrito del 18 de octubre se deberá poner en conocimiento de las partes procesales una vez que el accionante tenga acceso a la pericia y se manifieste sobre la misma. El 19 de noviembre del año 2021 se envió al accionado el informe de la perito psicológica. El 24 de noviembre del año 2021, el accionante reiteró que ha llegado incompleto el informe de la perito. La perito presentó una aclaración. El 13 de abril del año 2022 se rechaza la impugnación realizada por la señora Cecilia Carrillo Bamonde, representante legal del Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado, antes Fondo Complementario Previsional Cerrado para la Jubilación de los Servidores de la Contraloría General del Estado, porque pretende cuestionar la capacidad del perito, su intervención en el proceso y la descalificación de su trabajo, sin haber procedido a una investigación psicológica. Se pidió en esa fecha los documentos para esta negativa de parte de la economista Cecilia Carrillo. Esto en lo que tiene que ver con el informe de la perito psicóloga. ¿Qué era lo que aquí demostramos? Participaron 3 compañeros nuestros, en donde demostró la perito que sufrían todas las consecuencias del daño que se dio por la falta de pago de pensión. Y fue demostrado en una forma fehaciente, con todas las prácticas que la experticia de la doctora eran las que habían demostrado digamos que habían sufrido y sufren actualmente. Luego tenemos legalmente tenemos la verificación y la sustentación de que los hechos que se han presentado con estas 3 personas nos pueden permitir generalizar de que todos los jubilados de la Contraloría General del Estado sufrieron este daño moral, que fue el desencadenante para que sus familias, y eso es importante, que sus familias también sufran este problema. Y así nos pasa a nosotros, les pasa a ustedes también. En lo que tiene que ver con el trabajo del perito Pablo Pacheco Jaramillo,
en escrito de la misma fecha, manifiesta que el trabajo encomendado es de alta complejidad, lo que involucra un tiempo estimado de 13 días, pidiendo que se revise el monto de los honorarios y se ordene el pago máximo establecido en la tabla, en atención al escrito dado el 1 de octubre, presentado por el perito Pablo Pacheco Jaramillo, que justifica lo voluminoso del trabajo a realizar. Se le concede la prórroga de 20 días, términos adicionales a partir de la notificación de la presente providencia, a fin de que se presente su informe. El perito también tiene sus dificultades, dice que es un trabajo fuertísimo el que nos ha correspondido a nosotros, le ha correspondido a él hacer sobre el estudio de contable, económico, y pide que se les pague más. Tuvimos que transar también en eso, porque así es el asunto, porque dice lo máximo que me puedan dar y me amplíen el término y todo para poder presentar el informe. El 19 de noviembre del año 2021, mediante providencia general, por cuanto el perito señor Pablo Pacheco Jaramillo ha presentado su informe, se dispone poner en conocimiento de las partes procesales por el término de 3 días, a fin de que se pronuncien al respecto. El 20 de enero de 2022, téngase en cuenta la aprobación que la parte accionante realiza al informe pericial de el magíster Pablo Pacheco Jaramillo. En escrito de 24 de noviembre del año 2021, la parte demandada impugna en su totalidad el informe del magíster Pablo Pacheco Jaramillo, por lo cual se dispone correr traslado con dichas observaciones al perito, a fin de que se pronuncie al respecto dentro del término de 10 días, con la aclaratoria al informe pericial presentado por el ingeniero Pablo Pacheco Jaramillo. Se dispone poner en conocimiento de las partes procesales en el término de 3 días para que se pronuncien al respecto. En escrito de 24 de noviembre del año 2021 a las 16:07, la parte demandada impugna en su totalidad el informe del magíster Pablo Pacheco Jaramillo, lo cual se dispone correr traslado en dichas observaciones del perito, a fin de que se pronuncie al respecto dentro del término de 10 días. El 4 de marzo de 2022, con la aclaración al informe pericial presentado por... Un poquito, esperen. Bueno, ya acabo yo esto. El informe pericial presentado por el ingeniero Pablo Pacheco Jaramillo se dispone poner en conocimiento de las partes procesales por el término de 3 días para que se pronuncien al respecto. El 9 de marzo de 2022, la señora Heidi Cecilia Carrillo Bamonde, en calidad de representante legal del Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado, se pronuncia sobre la aclaración al informe pericial de Pablo Jaramillo, impugnando en su totalidad el informe como su aclaración. Entonces, en todo este tiempo, el informe, los dos informes, tanto el perito de la perito psicológica como el perito económico financiero, fueron impugnados por parte de la accionada. Y así se fueron desarrollando las situaciones hasta llegar al 8 de abril del año 2022, mediante providencia general. Dice lo siguiente, el juez, el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil señala: no es obligación del juez atenerse contra su convicción al juicio de los peritos, por lo cual, teniendo en cuenta la impugnación de la parte demandada al informe pericial y aclaraciones dadas por el perito Pablo Pacheco Jaramillo, se concluye que el juzgador tomará en cuenta dichos argumentos de acuerdo con su sano criterio al momento de resolver. En este caso, todas las impugnaciones dadas por
la economista Cecilia Carrillo, ¿no?, prácticamente quedan en el vacío, porque por más que impugne, le corresponde al juez hacer el análisis y tener su juicio con respecto a los informes que se han presentado. Todos los documentos que hemos entregado, que hemos solicitado, los exámenes que hemos solicitado como pruebas, fueron todos legalmente presentados. El juez aprobó desde el nombramiento de los peritos, aceptó nuestras peticiones, y también la otra parte también hizo sus argumentos y presentó también sus pruebas, pero no tuvo la capacidad suficiente que tuvimos nosotros para poder presentar, solicitar que todos estos exámenes y pruebas de carácter tanto contable como psicológico sean aprobadas. No fueron negadas nunca antes de que se dé este proceso. Tenían conocimiento pleno la parte demandada. Y lo único que hicieron dijeron es que no aprueban, no aceptan eso. Pero el juez dice, eso es el criterio de ustedes, yo soy el juez y yo tendré que decidir mediante a mi sano criterio el que pueda aceptar este asunto. Y como ustedes saben, este es un juicio, y el juicio le hemos encargado a un juez de que decida sobre el juicio, y así al juez le corresponderá decidir sobre las pruebas que hemos presentado nosotros y sobre las impugnaciones que han hecho la parte. El 14 de abril del año 2022, mediante un escrito que fue presentado por mi persona en calidad de presidente de la Asociación de Beneficiarios del Fondo Privado de Jubilación de la Contraloría General del Estado, conforme lo tengo acreditado en el juicio ordinario número 17-230-2015, 118-42, contra el Fondo Complementario Previsional Cerrado para la Jubilación de los Servidores de la Contraloría General del Estado y otros, ante usted comparezco y manifiesto que dentro del término legal apruebe la aclaración del informe pericial presentado por la perito Laura Íñiguez Ojeda, que ha sido puesta en conocimiento con providencia de viernes 8 de abril de 2017. Rechazo la impugnación realizada por la señora Heidi Cecilia Carrillo Bamonde, representante legal del Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado, antes Fondo Complementario Previsional Cerrado para Jubilación de los Servidores de la Contraloría General del Estado, porque pretende cuestionar la capacidad del perito, su intervención en el presente proceso y la descalificación de su trabajo, sin saber el procedimiento de una investigación psicológica. Solicito que se sirva a disponer, se me entregue copias simples de la documentación que ha presentado la representante del Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado con escrito de 6 de abril de 2022. Esta es nuestro último escrito que hemos presentado el 14 de abril. Y del año 2022, de este año 2022. Ante el juez. Ante el juez. Entonces, en lo que tiene que ver con el juicio, les he descrito todo el proceso que hemos llevado a efecto hasta esta fecha. Ya. Actualmente se han aumentado toda la documentación en la página web. Justo
En el- la función judicial. en la función judicial. No, en la función judicial he bajado yo íntegramente todo el proceso y la última providencia es de la última que se da es la providencia del 14 de abril del 2022, está íntegramente. ¿Usted dónde se va a retirar del 108, de la página 108 en adelante? No. De la página 108 en adelante, esa es del folio, no. Eso es lo que se dio en el año 2019. En el año 2019. Después se reinicia todo el proceso mediante la audiencia de conciliación, que no llegamos a ponernos de acuerdo, y de ahí se ha continuado todo el juicio desde el año 2021 y el año 2022. Y ahorita estamos en el año, en mayo, y prácticamente nosotros hemos cumplido con todas las pruebas que hemos solicitado, con todas las pruebas. Ya prácticamente lo único que nos corresponde en esta ocasión es decir, señor juez, ya a usted le solicitamos que proceda a sentenciar, porque como les explico, el juicio ya prácticamente por nuestra parte ha concluido. Por la parte accionada, ellos lo único que han hecho es impugnar estos. Nada más. Han hecho impugnación y en absoluto no han... Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde? Hicimos un análisis de carácter, podríamos llamar contable, en lo que corresponde a las jubilaciones Este análisis abarcaba, digamos, la cantidad de jubilados que se deben beneficiar de este informe pericial, que son 600 personas. Son 642 personas las que no recibieron su pensión de jubilación. Pero aquí, en esto no están las personas que no recibieron pensión de jubilación a partir del año 2003 en adelante, y que también son una buena cantidad. Me gustaría saber cuáles de ustedes, que me levanten la mano, están en la situación de que se jubilaron después del año 2013. ¿Qué? 2013. ¿Cuántas personas? 1, 2, 3. A partir del año 2013 en adelante que salieron, que nunca recibieron ninguna pensión. No, porque todavía no nos jubilaron. A nosotros nos devolvieron pues el fondo que teníamos acumulado. Ya. O sea, más o menos estamos mitad a mitad, ¿no? Y así pasa. Porque verán, del estudio que nosotros hicimos, ¿no? Nosotros como socios somos
50%, o sea, de las 600 personas, del 50% somos socios. Entonces, eso es lo que corresponde, digamos, hasta el año 2013. Del año 2013 en adelante seremos por lo menos unas 2.000 personas. 2.000 personas por lo menos en su totalidad. Porque más o menos yo me he hecho el estudio de que son unas 100 personas que han salido anualmente. Desde el año 2013 al año 2020, del año 2000 son 800. El 50% no quiere saber nada, no quiere saber, porque ellos dicen, no, a mí no me corresponde, ya, y punto, no quiere. Claro. Por eso que no está presente. ¿Cómo va a ser para hacer las pensiones después del 2013? Exactamente. Sí, eso, lo que dicen, y no les importa ya. Yo lo he escuchado. Claro. Lo que estamos aquí es porque tenemos fe en que sí vamos a recibir. Claro. Entonces, no es un asunto de carácter demagógico lo que nos hemos planteado. Nuestros derechos, les repito, y inicialmente lo planteé, no, inicialmente le planteé por el derecho que tenemos nosotros que sean devueltos nuestros fondos, todos los fondos de jubilación, a la administración del fondo de la Contraloría General del Estado. La devolución de en base, digamos, al reglamento que estuvo vigente desde el año 2019 hasta el año 2000, digamos, está vigente porque nunca se derogó. Nunca se derogó. Entonces, ese es nuestro primer reclamo. Nuestro segundo reclamo es plantear que el juez, en base a su resolución, nos permita plantear podríamos llamar una llave o una, podríamos llamar un bloqueo. No sabemos exactamente cuánto va a decidir el juez sobre este asunto. No sabemos. Nosotros hemos planteado que por este daño moral hay unos 5 millones de dólares que se tiene que... Y por perjuicio económico hay 22 millones. Pero no sabemos cuánto exactamente va a decidir el juez. Pero por lo menos, hasta que empecemos todos a recibir nuestras pensiones de jubilación, que este fondo sea un fondo de respaldo económico contable para que pueda servir, para que nosotros podamos administrar ese fondo en forma directa. Bien, todavía está por decidirse este asunto. El juez todavía le falta cumplir con todo el proceso. ¿Le vamos a plantear? Sí. En primer lugar, yo le felicito por sus gestiones que ha hecho y está bien, más aclarado, no aporta el día que sea el procedimiento. Pero la intención y la inquietud de los compañeros, jubilados, investigados, nada de la Contraloría, es que no hay confianza en que se va a recibir. Por ejemplo, usted habla de 142 compañeros del perito, ¿a cuántos suben? Una. Segundo, ¿cuántos tienen manejando el pie de los pueblistas? Porque oyeron la plata y se les pegaron al pie, pero Alberto hablaba de 80 millones en esa época. No sabemos cuál es la necesidad de la economista Carrillo para quedarse ahí y seguir manejando. Aquí veo el trabajo que hay otro señor que va a manejar. ¿Y cuándo regresa esa plata a poder de la asociación o a poder de la Contraloría? Exactamente. Este es el proceso que estamos haciendo. Este es el proceso. Esto nos corresponde a nosotros como dirigentes de la Asociación de Jubilados. Nos corresponde a nosotros demandar, primeramente mediante acciones de carácter administrativa, y posiblemente después tengamos que hacer acciones de carácter judicial.
¿Qué hecho el señor Contralor que está dentro de la incidencia de la empresa de José Gaspar, no por lo anterior? El Contralor General del Estado, con no responder, se siente satisfecho. No le interesa. Entonces, a él no le interesa, pero sin embargo, hemos comunicado mediante escritos que están están fundamentados en derecho. Porque ya les explico, a raíz de las dos leyes, de la sentencia de la sentencia de la Corte Constitucional y de la ley de la restitución de los fondos complementarios previsionales cerrados, hemos tenido oportunidad de comunicarnos con el Contralor actual, con Carlos Riofrío González. Nos hemos enviado 3 comunicaciones. El oficio 060 de septiembre 17 de 2021, hacemos todo un análisis jurídico con el proceso de legalización del análisis que lo hacemos en base al reglamento codificado de la Administración del Fondo Privado de Jubilación de la Contraloría General del Estado, con todos los análisis que se da y fundamentados en este asunto, es que le planteamos que lo único que tiene que hacer es convocar a la comisión administradora del fondo, que ya les expliqué hace un rato, son el delegado del Contralor, 3 representantes de la Asociación de Empleados y 2 representantes de los jubilados. Y esta comisión tiene que funcionar, porque es la única forma de poder reintegrar el fondo Ese es el primer documento, con un análisis que lo hacemos en base primeramente al análisis que se da en base a la reglamentación que tenemos, y también con lo que tiene que ver con el reglamento codificado para la administración de los fondos del Fondo Privado de Jubilación de la Contraloría, de los servidores de la Contraloría General. También el análisis que le hacemos en base a la sentencia del caso 1714, que es la sentencia de la Corte Constitucional, que ya les expliqué, y también en base a los aportes de la Contraloría General del Estado. Ahí demostramos que la Contraloría General del Estado administraba el 51% de los fondos. Ese es un primer análisis que lo hicimos. Un segundo análisis lo hicimos en el oficio 61 de octubre 12 de 2021, en donde ya para esa fecha ya se legalizó, digamos, y fue ya una norma constitutiva el fondo. Al señor gobernador políticamente no le conviene meter mano en estos fondos. Eso se lo digo así. No, yo sé. Mire que los empleados del Seguro Social volvieron a recuperar su pensión. Bien, ellos están cobrando, no están cobrando el 100%, cobraban unos 900, ahora están cobrando el 400. Y yo lo sé porque yo me he mandado un poco de empleados del Seguro Social. No las perdieron. Y no las perdieron. ¿Por qué? Porque el señor delegado de 10, si es amigo del presidente de la República, que tiene, como dice, con eso de la mano. En cambio, el señor Contralor que va a ir a Canandolé, no va a ir nunca. Así es. Pero nosotros, al frente de usted que está al frente de la lista de empleados, tendremos que hacer algo para que... Ya. Doctor, yo quisiera que usted también se sincerara con los compañeros y les dijera que como nosotros, por ejemplo, usted
o la directiva que se maneja, ellos tienen que contratar el abogado y para poder decirle al abogado seguir con el abogado que tiene que hacer su escrito, movilizarse y todas esas cosas, movilizarse ustedes y que ejecuten la sentencia, pero eso también se necesita para pagar sus honorarios del abogado que no se le ha pagado, que el abogado hasta que le reclama. Entonces, eso, ¿de dónde se saca? De los aportes que Alberto Serrano un día dijo que iban a aportar $60 anuales y que con eso para poder pagar al abogado. Eso no les alcanza. Entonces, para que pueda el abogado movilizarse, necesita de eso. Entonces, eso es lo que los compañeros no comprenden. Porque yo me he estado dando cuenta de todo, como Victoria que soy. Me he estado dando cuenta de todo. Entonces, ¿qué hicieron los compañeros? Compañeros, paguemos las cuotas como sea de alguna manera para poder darle al abogado y el abogado, bueno, al que abogado, movilícese. Bien. No es su horario. Pero si no se le va a pagar al abogado, el abogado se hace para atrás, pues. Así es, compañera. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el Contralor. Porque el Contralor en realidad, con no respondernos, él se quedará así porque así va a presentarse. Pero nosotros hemos pedido la ayuda de la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional por lo menos tenemos la posibilidad de que en base al artículo 75 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional podamos nosotros solicitar a través de la Asamblea Nacional que se le llame al Contralor General del Estado, que se le convoque al Contralor General del Estado. Y hemos pedido al abogado Virgilio Saquicela Espinosa, asambleísta nacional, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con fecha 15 de noviembre del año 2021 y oficio 63, de que se le solicite al Contralor General del Estado que responda a nuestras comunicaciones, 3 comunicaciones que le hemos mandado. Esa ha sido nuestra petición, porque por intermedio de la Asamblea Nacional sí estamos en posibilidad de poderle solicitar al Contralor que comparezca ante la Asamblea Nacional. Fundamentados, ya le digo, en el artículo 75. Yo no soy abogado, pero simplemente te sabe que cualquier funcionario de la entidad no contesta en 15 días, 30 días, ya usted está incumpliendo una discusión legal. En este caso, el señor Contralor, quien debe cumplir prácticamente, dar ejemplo de cumplimiento de leyes, lo está incumpliendo. Pero por lo menos, digamos, le hemos pedido al primer vicepresidente y le hemos pedido en base a 2 comunicaciones que enviamos. La una de noviembre y la otra de febrero del año 2021. Y las 2 les requerimos de que nos dé el respaldo para que responda. Mire, en la página web, usted va a encontrar absolutamente toda la información. Actualmente está hasta la asamblea del 12 de mayo, está el análisis. Si ustedes entran a la página web, y pues van a encontrar ahí el informe del abogado que se presentó sobre el juicio el 12 de mayo. Por favor, si tienen computador, si tienen teléfono, ingresen. Y tienen la información completa. La información completa, compañeros, de todo el análisis que se hace. Si entran ustedes a legal, ustedes también van a entrar y van a ver que van a ver que el análisis de los documentos que se han presentado, todos los documentos
están debidamente respaldados. Entonces, eso que usted dice, que hay digamos, una apelación que se dio en el año 2019 y que fue por parte de la Corte Provincial, le dieron la razón al juez. Le dijeron, sí, aquí a partir del folio 108 es el informe negativo. ¿Por qué? Porque no se contestó a la reconvención. Y la reconvención se contesta en el año 2020. Está la documentación aquí. O sea, yo no puedo, y usted como abogada, claro, usted dice no, porque si esa ya se considera como una sentencia. No hubo sentencia. No hubo sentencia en el año 2019. Apelamos que el informe negativo del juez no estaba fundamentado. Pero le dieron la razón al juez, le dijeron, sí, está fundamentado. Pero hay una relación jurídica, yo lo digo, porque si hay una resolución y dentro de esa resolución hay una apelación, ellos no tenían por qué contestar con reconvención porque no estamos hablando de una demanda, sino de un acto que el juez emitió bajo resolución. O sea, es absurdo lo que está hablando. Habría que revisar todo el expediente desde el inicio al final para ver. Sí. La verdad que no claro, es un puro. Claro, está bien. Pero por favor, me da gusto de que haya habido una persona que ha estado al tanto del informe, ha revisado toda la documentación, pero lo único que es que no hubo sentencia. No hubo sentencia. Y lo único que falló fue la respuesta a la reconvención, que recién lo hizo este señor Carlos Orellano Lescano, lo hizo en el año 2020. Y en base a esa respuesta que él acepta, es que nosotros reiniciamos el juicio. En el año 2021, reiniciamos el juicio. Pero todo está aquí. Además de eso, les ruego por favor que ingresen, y también está el análisis, el informe jurídico que hizo el abogado, y está constando aquí. Y no, ni siquiera está en forma escrita, está en forma oral. Ingresen por favor y hagan el análisis. www.asojubilacion.org.es. Yo lo tengo ahorita abierto este documento. Me hubiese gustado tener este asunto para presentarles y así hacer un conocimiento, pero es la pena que no pudimos tener el retroproyector para que puedan ustedes. Bien, ahora bien, miren, para concluir, ¿no? Hemos planteado que por favor necesitamos, primero, el apoyo que podíamos darle con respecto, digamos, al trabajo que va a hacer la asociación en este año 2022. Este año 2022 va a ser un año prácticamente que requerimos todo el apoyo de parte de los socios, y por eso es mi presencia aquí. Todo el apoyo. Y para que conozcan y sepan que estamos nosotros empeñados en
utilizar todos los mecanismos de carácter administrativo y judicial para poder conseguir nuestras pensiones de jubilación. Y la asamblea que tuvimos el 12 de mayo, fue una asamblea muy representativa y que decidieron darnos el respaldo para que podamos nosotros continuar con este trabajo. En realidad, lo que dice la compañera Magdalena Mitre es la verdad. No contamos con el apoyo económico de los socios. Y en esa situación estamos nosotros pasando dificultades de carácter económico. Y hicimos un presupuesto lo más sencillo del mundo, porque partimos de que tenemos un saldo al 31 de diciembre del año 2021 de 1.453,18. Esperamos que algunos compañeros nos paguen algunas cuentas que todavía están pendientes por $300, $360. Y planteamos, nosotros desgraciadamente no contamos sino con 159 socios registrados. Desgraciadamente no contamos con 460 compañeros que actualmente son socios. Solamente tenemos registrados 159. Entonces, les pedimos que por favor nos apoyen económicamente. Solamente lo único que hemos planteado son $60 anuales desde el año 2020, 2021 y 2022. Queremos más o menos mantener un saldo de ingresos de unos $10,000, que es una cosa muy mínima. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros gastar? Necesitamos gastar en gastos de la página web por $540, por servicios al servicio de rentas internas que tenemos que mensualmente registrar nuestros gastos, y pagamos $60 al año, son $600. Necesitamos copias certificadas obligatoriamente para poder hacer cualquier análisis. Honorarios a los peritos por $3,000. Costos bancarios, suministros de materiales $1,200. Honorarios a los abogados que patrocinan los juicios $5,000. Gastos varios $300. Total, hacemos un balance entre ingresos y gastos de $10,000. Eso es lo mínimo que estamos nosotros pidiendo de que nos colaboren, es lo mínimo. Pero queremos el respaldo de ustedes, compañeros. Felizmente te traje un poco de documentos impresos, porque no resultaba un problema grave el no contar con el retroproyector. El 25 de noviembre del año 2019 dice: la Unidad Judicial Civil, el juez dicta el acto declaratorio de nulidad. Acto declaratorio de nulidad. Está el respaldo ahí, el acto declaratorio de nulidad. Y se presentó un escrito de revocatoria de esta providencia. Aquí está una revocatoria que se dio. El 20 de enero del año 2020, la Unidad Judicial Civil concede el recurso de apelación.
El 14 de febrero del año 2020, la Sala Civil y Mercantil desecha el recurso de apelación interpuesta. Desecha. Eso es todo. Ahora, hay cómo abrirle también este asunto. ¿Desea que le abra? ¿Desea que le abra? No. Está en la página web. Eso es todo. O sea, nunca hubo sentencia de segunda, ni apelación. Digamos como una apelación y nada más. Pero pueden ustedes abrirle ese documento. Todos estos documentos están respaldados. Claro, así a grosso modo van a pensar, no, dice que así, la abogada dice que ahí hay una sentencia de segunda y lo que pasa es que perdió. No perdimos porque sencillamente en el año 2020, ya a fines del año 2020, o sea, ¿cuánto sería? Justo en la época de la pandemia, además de eso, porque también estamos hablando en la época de la pandemia, suspendieron las acciones en toda la función judicial. Entonces no hubo abandono. Sí. Se suspendieron los plazos de interés. Sí. Tengo una duda. Habemos compañeros que nos jubilamos después del año 2013, 14, 15, 16, 17. Sí. Para nosotros se va a plantear una demanda o una misma demanda para Ya. que podemos nosotros acordarnos en el momento. Estamos ahorita en la etapa de acción administrativa y tenemos que agotar todas las instancias de carácter administrativa. Una vez agotadas todas estas instancias, iremos a la acción judicial y emprenderemos una demanda ante el contencioso administrativo al Contralor directamente, al Contralor. Ese es el camino. ¿Para qué? Para que no restituya el Contralor nuestra pensión de jubilación. A pesar que nosotros nos devolvieron los valores que teníamos acumulados hasta la fecha. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque primeramente nos devolvieron en determinadas circunstancias nos devolvieron. Lo único que han hecho es quitarnos nuestros fondos, dos cosas. La una, que los fondos regresen a la administración de la Contraloría. Una. Dos, con la sentencia del juez, nosotros podemos mantener un fondo de jubilación propio nuestro, con nuestra propia administración. Y tercero, la Contraloría, en base a sus principios que fueron motivo para darnos nuestras pensiones de jubilación, tiene que responder de nuestras jubilaciones al margen de que ese fondo venga, funcione o no funcione. Porque no es del fondo de jubilación, es la Contraloría. Ya nadie aporta, o sea... Le corresponde a la Contralor acreditar los fondos, porque sencillamente en base al presupuesto, todas las entidades públicas que han vuelto a entregar los fondos de jubilación fueron con fondos del presupuesto de su entidad. Petroecuador ha entregado. Petroecuador, Superintendencia de Banco, Universidad Central del Ecuador, la empresa eléctrica, el IES, todos han sacado dinero de su presupuesto para poder darnos.
Estamos ahorita Indefenso. indefensos, pero tenemos nuestros medios, porque estamos influenciando en la Asamblea Nacional para que se le llame el Contralor. Y hay que cumplir este asunto para que el Contralor responda. Con una respuesta, por más mediocre que sea, es más que suficiente como para nosotros entablarle una demanda contenciosa administrativa. Y esa presión le estamos haciendo. Ahora, hay medios coercitivos. Irnos, como hicimos ya una vez el 4 de septiembre del año anterior, fuimos y le gritamos al Contralor. Ahí en la Contraloría. Salió el Contralor y nos llamó. Estuvimos ahí al Contralor y le expusimos ya al Contralor este asunto. Después de una hora creo que estuvimos ahí, el Contralor dijo, bueno ya, ok, que salga la ley de la devolución de los fondos complementarios previsionales cerrados, que eso fue en septiembre y salió en octubre. Ya apenas salga la ley, ya les respondo. Salió la ley, le mandamos nuevamente una comunicación y no nos volvió nunca a responder. De lo que diga compañero aquí de lado, ¿cómo van a hacer con la buena que iban a recibir? ¿Cómo van a hacer a funcionar ellos? Los fondos que recibimos fueron devoluciones que se dieron por la irresponsabilidad de el decreto de Correa y también la devolución de esos fondos que fue parte de la resolución 504, porque nuestros fondos siempre fueron unos fondos patrimoniales y esos fondos no debieron ser devueltos, pero ya apareció esta resolución y devolvieron. Esa no fue de responsabilidad nuestra y todo este asunto fue inconstitucional. Les repito, compañeros, fue inconstitucional. Entonces tenemos todo el análisis para poder. Lo importante es poder encaminarlos, porque esto estamos viendo que solamente es del año anterior a esta fecha. Bien, compañeros, eso ha sido mi informe, yo les agradezco. Y además de eso, a mí me ha dado mucho gusto de que estén aquí. Todos ustedes son representativos, es la representatividad de ustedes. Y a mí me ha dado mucho gusto en que estén presentes y me escuchen con todas las dificultades que hemos tenido, pero sin embargo me ha dado mucha satisfacción haber tenido esta satisfacción de estar con ustedes. Les agradezco muchísimo. Tengan una buena tarde.